Apreciados amigos, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en el día de hoy. Nuevamente con un tema de interés para todos y cada uno de nosotros y es el diario vivir, la relación laboral y el contrato laboral. Acompáñanos en este video. En la tarde del día de hoy nos acompaña el doctor William Amador Ramos, abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social y Derecho Procesal. Doctor Amador, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Juan Alberto. Muchas gracias por la invitación y espero resolver las dudas de quienes estén viendo este video. Gracias. Para iniciar, quisiera que nos contara o nos ilustrara, doctor Amador, qué es un contrato laboral. Doctor Juan Alberto, el contrato laboral es aquel contrato entre un empleador y un empleado, en el que se garantiza la prestación de un servicio por parte del empleado, una retribución salarial por parte del empleador y acuerdan un horario de trabajo. Es decir, que cumple con tres características, que son la subordinación, la prestación del servicio y el pago de un salario, que es la retribución. Perfecto. Una pregunta que siempre nos han realizado a través de la página web es ¿cuáles son las clases de contratos laborales que existen en Colombia Ok, actualmente? ok. Para poder entrar en el tema, primero que todo tenemos que dividir los contratos de trabajo en dos: el contrato escrito y el contrato verbal. Del contrato escrito se desprende el contrato a término indefinido y el contrato a término fijo. El contrato a término indefinido es aquel, como su nombre lo dice, no tiene un tiempo limitado para su terminación, a diferencia del contrato a término fijo, que sí cuenta con un término de duración. Estos dos contratos se caracterizan porque gozan de prestaciones de ley, subsidio de transportes en caso de que quien sea contratado por este medio goce de ese beneficio. A diferencia, que es el tema que también podemos adentrar a hablar, doctor Juan Alberto, del contrato verbal. El contrato verbal es aquel que no goza de formalidades escritas, es decir, no hay un documento privado donde se consensúen las características entre el empleado y el empleador. Doctor Amador, ¿qué pasa si yo contrato con una empresa y la empresa no me hace contrato de trabajo? Esa clase de contratos y muchas empresas, muchos empleadores y empleados caen en ese pequeño error. ¿Qué es lo que sucede? Ese contrato se llama contrato verbal y va a ser tomado por la ley y por la jurisdicción como un contrato a término indefinido. ¿Por qué ese contrato lo define la ley o los jueces como un contrato a término indefinido? Expliquémosle a la audiencia por qué la ley toma esta determinación. Ok, doctor Juan Alberto, ¿qué sucede? Resulta que en el derecho laboral la ley y el juez siempre va a proteger al más débil, que en este caso es el empleado. Entonces, ¿qué sucede? Al hacer un contrato verbal, la misma ley y la misma jurisdicción van a tomar el contrato como contrato a término indefinido, porque va a cumplir con las características que requiere la ley para que sea contrato a término indefinido. Ya le voy a decir por qué, de acuerdo a lo que dice el artículo del Código del Trabajo. Primero, va a haber una subordinación por parte del empleador a su empleado, es decir, que el empleado va a recibir órdenes directas. Segundo, el empleado va a recibir una retribución, un salario por prestar su servicio. Tercero, ¿qué sucede? El empleador le va a exigir horario de trabajo o horario para prestar su servicio al empleado. Es así como empezamos a hablar, o es lo que llaman los doctrinantes y llama la jurisprudencia y lo llama la ley, la supremacía de la realidad por encima de la forma. ¿En dónde más podemos ver esta clase de contratos, doctor Juan? Y caen en muchos errores. En los contratos de prestación de servicios.
Es decir, muchas empresas caen en el error con el fin de economizarse sus prestaciones de ley, de contratar a las personas por prestación de servicios. Pero ¿qué sucede? Les están exigiendo horario, les están pagando un salario y están recibiendo órdenes directas. Permítame, doctor Juan Alberto, ilustrar con un ejemplo. Fernanda va a contratar a Juan por prestación de servicios. Sucede que Fernanda empieza a exigirle a Juan que tiene que cumplir un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, simplemente permitiéndole una hora de almuerzo dentro de su jornada laboral. ¿Qué sucede? Aquí estamos viendo que se presenta el primer requisito del contrato laboral, que es la subordinación y el cumplimiento del horario. Segundo, Fernanda le va a pagar a Juan por la prestación del servicio un salario, un sueldo. Tercero, Fernanda le va a dar a Juan Alberto órdenes directas y ella muy seguramente no va a permitir que Juan Alberto envíe otra persona para que preste el servicio o haga la labor por la que Juan Alberto fue contratado. Es decir, que el contrato de prestación de servicios se va a convertir en un contrato laboral. La realidad es que ese contrato de prestación de servicios se convirtió en un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque sin querer Fernanda le está exigiendo a Juan que cumpla con los 3 requisitos del contrato de trabajo. Esto es lo que se llama contrato realidad, doctor Juan Alberto. Doctor Amador, para mayor claridad, sírvanos por favor precisarnos qué es la realidad sobre las formalidades o sobre la forma. Ok, la realidad sobre la forma o las formalidades es lo que acabamos de ilustrar en el ejemplo anterior. ¿Qué pasó? La formalidad era un contrato por prestación de servicios, pero ¿cuál era la realidad? La realidad consistía en que Fernanda le está exigiendo a Juan cumplir un horario, Juan estaba recibiendo un salario, un pago por la prestación del servicio, pero a su vez Fernanda le estaba dando órdenes directas a Juan. ¿Qué quiere decir? El contrato de prestación de servicios es la forma, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que se estaba prestando un contrato laboral en ese caso. Es decir, doctor Amador, que si yo tengo un contrato laboral en el cual tengo salario, tengo una subordinación y tengo una dependencia, ¿eso es lo que podemos denominar un verdadero contrato de trabajo? Ese sería, sí señora, sí, afirmativo, mi doctor Juan Alberto. Eso es lo que se llama un contrato de trabajo. Lo que pasa es que muchas empresas o muchas personas lo maquillan con el contrato de prestación de servicios y caen en el error de empezar a exigir estos tres requisitos a su empleado. Por eso se termina convirtiendo en un contrato laboral. La realidad sobre la forma. Es decir, que contrario al contrato laboral existe la primacía de la realidad. Y en la primacía de la realidad, pues contrario sensu, o contrario sería a lo del contrato laboral, en los contratos de prestación de servicios no hay una subordinación, no hay una dependencia, pero si hay un salario, ¿o es lo contrario? No. En los contratos de prestación de servicios, ¿cuál es el objetivo? Contratar a una persona para que cumpla una tarea determinada, sin necesidad de exigirle un horario de trabajo. Es decir, Fernanda contrata a Juan para que desarrolle X o Y labor. Juan puede hacerlo dentro de sus facultades y dentro de sus parámetros. Es decir, Fernanda no le podrá exigir horario a Juan para que preste sus servicios. Ahí estaría rompiendo la realidad y sería un contrato netamente de prestación de servicios. Doctor Amador, para muchas personas que de pronto nos estamos en estos momentos incursionando en una primacía de la realidad, ¿qué deberían hacer estas personas para convertir esta primacía en un contrato laboral? Bueno, doctor Juan Alberto,
Quienes tienen o quienes presentan esta situación tienen dos opciones. Primero que todo, hablar con su empleador y hacerlo caer en el error en el que están. Muy seguramente el empleador va a omitir esta cuestión. ¿Qué más pueden hacer estas personas? Pueden recurrir ante la jurisdicción y presentar una demanda, un ordinario laboral, en donde le van a decir al juez que se reconozca el contrato realidad y ordene que se les pague lo que son primas de servicios, cesantías y vacaciones y todas aquellas prebendas que tiene un contrato laboral. Doctor Amador, antes de demandar, ¿es obligatorio que yo agote una conciliación o vaya al Ministerio de Trabajo? No, no es necesario. Las personas pueden recurrir directamente ante el juez laboral por medio de un abogado si lo requiere la cuantía. Doctor Amador, para aquellos eventos en los cuales requiero demandar, ¿necesito la asesoría de un abogado? Preferiblemente sí. Es mejor que recurran ante un abogado para que les preste la asesoría debida y miren si cumple con estas características y si es necesario demandar. Doctor Amador, en algunas empresas, algunos empleadores dicen, venga, no demande y conciliemos las prestaciones como el salario, la prima, los intereses a las cesantías. ¿Eso se puede conciliar? Hay derechos que sí se pueden conciliar. Cuando se presenta esta situación, es preferible que recurran ante el Ministerio del Trabajo para que un inspector les haga la correspondiente liquidación y les diga qué derechos o cuáles no se pueden conciliar. Preferiblemente, como lo decía antes, es mejor en estos casos que vayan con un abogado para que el abogado les preste esa asesoría. Doctor Amador, muchas gracias por su ilustración en el tema del derecho laboral y la primacía de la realidad. Esperamos poder contar con usted en próximas ocasiones. Apreciados amigos, espero les haya gustado el video, la información. No te olvides, para mayor información, comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla. Si quieres escribirnos, también escríbenos a la dirección de la página web que también te aparece en pantalla. Un gusto saludarlos en la tarde del día de hoy. Hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga. Hasta luego, muchas gracias.